Para empezar, quiero mostrarles un video que nos va a ayudar a introducir el tema, ¿ok? Entonces vamos a mirar la pantalla, yo voy a ir explicándoles un poquito, porque es un poquito largo. Ahí está esta joven, ella se llama Lauryn Williams, es una atleta estadounidense que corrió con su equipo en los Juegos Olímpicos del 2004 y en varias ocasiones. Ella fue campeona de 100 metros, recibió medalla de oro, pero también participó en las carreras de relevos. ¿Cuántos conocen lo que son los relevos? ¿Sí? Donde hay 4 atletas, primero corre uno, y ellos tienen en su mano una varita que se llama testigo. Ella participó, aquí está ganando, aquí quedó plata en una de sus competiciones, y hay una historia muy interesante acerca de ella. Ella está a punto de correr con sus compañeras los relevos. Arranca la primera y hay una zona establecida donde ellos tienen que hacer contacto y entregar ese bastón. Pero mira lo que sucede ahí. No encuentran el contacto, y ya cuando lo encuentran están fuera de la zona de entrega. Por esta razón, ellas quedaron descalificadas después de haberse preparado durante tanto tiempo. Ahí vemos a Lauryn Williams un poco frustrada y avergonzada por lo que estaba pasando. Sus amigas dándoles ánimo. Una de ellas, cristiana, una compañera, ella, Sania Richards, oró por ella, aunque ella no conocía de Dios. Y dice la historia que 4 años después, en otra jornada de los Juegos Olímpicos, volvieron a participar. Se habían preparado nuevamente, esto ya fue en Tokio, y comenzaron otra vez su carrera de relevos. Lauryn era la 4ª en correr, y acá se les cayó el bastón. Otra vez, ella tuvo que regresar por él, pero las reglas dicen que si se cayó, ya están descalificadas nuevamente. Y justo ella, otra vez. ¿Cómo ven eso? Tremendo, ¿no? Ella cuenta que después de esto tuvo que parar durante 1 año y entró como en una crisis, frustrada y todo, pero entró también en un grupo de estudio bíblico, donde conoció a varias mujeres que no la vieron como la atleta, la responsable de estas cosas, sino como una hija de Dios. Ella lo cuenta ahí en su testimonio, como una hija de Dios, como una mujer que está en los planes de Dios, y ella conoce al Señor Jesús. Ahí está en el grupo bíblico, en toda la mitad la pusieron. Y después de esto, ella vuelve otra vez a participar. Ya había cumplido ya varios años de edad y comenzó en la carrera de relevos nuevamente en las primeras carreras, y quedaron clasificadas para la final gracias a la intervención de ella. Esta vez no pasó nada, su equipo quedó campeón, aunque ella no corrió la final, pero se sintió muy feliz de haber participado en este gran equipo. Esa es la historia de Lauryn Williams, una tremenda mujer. Y hay una enseñanza muy poderosa en esta experiencia. Voy a pedir que dejemos hasta el video. ¿Cómo les parece esta experiencia? Bueno, aquí yo traje ¿qué es esto? Testigo. No, es un tubo de lavamanos de la casa. Pero yo lo voy a arreglar, ¿ok? No, mentiras. Sí es de un lavamanos, pero no pasa nada con el de la casa. Un ejemplo. Pero nos sirve de ejemplo, ¿ok? Fíjese la enseñanza que hay acá. Hay algo muy importante que Dios quiere enseñarnos hoy. Hay un momento clave en estas carreras de relevos. Hay unas zonas definidas que se llaman zona de entrega. Y si yo lo entrego antes, fallo. Si lo entrego después, fallo. Tengo que hacerlo en el momento adecuado. Ahora, todos estamos corriendo la carrera de la vida, pero es importante que entendamos
que no corremos solos. Diga, no corremos solos. No corremos solos. Somos parte de un equipo. Y no estoy hablando de los que están a nuestros lados, sino de los que vinieron antes de nosotros y los que vienen luego de nosotros. Si hablamos de los que vienen antes de nosotros, ¿de quiénes hablamos? De nuestros padres. ¿Cuántos son hijos acá? El que no es hijo, pues yo no sé de dónde vino, ¿cierto? Pero todos son hijos. Y los que vienen después son los hijos. Y hay una zona de entrega. Hay una responsabilidad en los padres. Pero hemos encontrado en este tiempo que hay una generación desconectada de sus padres, desconectada de Dios, desconectada de la palabra. Y a veces los padres no entienden qué pasa con los hijos, por qué hacen lo que hacen, por qué son rebeldes. Pero tal vez nosotros estamos fallando en el momento de entregar ese testigo. Ahora, esa palabra me llamó la atención, testigo, que tiene que ver con testimonio. Tal vez lo que Dios ha puesto en nuestras manos no es un bastón físico, sino su palabra, el conocimiento de Dios. Y hoy vemos una generación que no tiene conocimiento de Dios realmente. Han escuchado de un Dios, pero no lo conocen. ¿Sí? Y no aprenden. Nosotros trabajamos acá en la iglesia con jóvenes y teens, los de 9 a 13, y nos damos cuenta de esto todo el tiempo. Y tal vez estamos fallando en entregar ese bastón. En este momento de la vida, mientras tal vez estamos junto a nuestros hijos, es el momento de estar pasando la palabra, de estar pasando el conocimiento de Dios, los principios de vida. ¿Cuántos creen que esto es importante? Amén. Hoy vamos a hablar del tema Dios de nuestras generaciones. Amén. Y oramos que el Señor bendiga su palabra. Amén. Hay una parejita en la Biblia. ¿Cómo es esto? Bueno, me gustaría que me acompañaran al libro de Lucas, capítulo 1. Si tiene su Biblia, si no la tiene, yo se lo voy a leer, tranquilo. Pero si trae su Biblia, es más especial aún porque nos va a acompañar en la lectura. Entonces, Lucas capítulo 1, versículo 5. Dice la Biblia: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, muy bien, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Bueno, la Biblia nos habla de una pareja en la cual el Señor puso sus ojos. Era una pareja muy especial, una pareja que eran hijos de sacerdotes, venían de una generación, como lo estaba compartiendo Leito, y traían un propósito, pero dice la Biblia que pasó algo especial con ellos, porque no se quedó el propósito solamente en ellos dos, sino que Dios estaba pensando en algo más. Dios estaba pensando en algo mayor, porque Dios es un Dios visionario. Diga conmigo, Dios es un Dios visionario. Y Dios quería hacer algo especial en esta pareja. Amén. Esta pareja nos enseña cómo transmitir a la nueva generación ese propósito de Dios y que esa generación que viene no se pierda. El propósito de esta enseñanza hoy es reconectar con esas generaciones. No importa si ya están mayores, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, amén. Y ellos nos enseñan varias cositas. La primera de ellas es que los papás de Juan, Zacarías y Elizabeth, eran temerosos de Dios y también estaban en el propósito de Dios. Fíjese que dice la Biblia que ellos eran de linaje de levitas, eran sacerdotes, y dice que eran justos. ¿Eran qué? Justos. Delante de los ojos de Dios.
eran justos. Ahora, justo delante de Dios no hay nadie, pero somos justos por creer en Jesucristo. Cuando creemos que Él pagó por nosotros, que su sangre preciosa nos limpia y nos redime de nuestros pecados, eso nos hace justos delante de Dios. Zacarías y Elizabeth eran justos, agradables delante de Dios, pero dice también que delante de los hombres, de las personas, ellos tenían un buen testimonio. Fíjese que el éxito de los hijos comienza en los padres. Desde el estilo de vida de los padres estamos marcando a una generación, sin todavía hacer nada con ellos. Porque la vida de los hijos es el resultado, es una extensión de la vida de los papás. Amén. El buen testimonio de Zacarías y Elizabeth no lo vieron solamente las otras personas, sino que seguramente Juan, el Bautista, mientras fue un niño e iba creciendo, él vio el testimonio de sus padres. Él vio que ellos eran temerosos de Dios, no solo en la iglesia, sino en todo lugar, y especialmente en la casa. Juan conocía a sus padres de primera mano. Y el temor de Dios es algo que transmitimos a nuestros hijos. ¿Cuánto están aprendiendo? Es importante. Ellos eran sacerdotes de Dios, eran levitas. No sé. Bueno, también dice que eran irreprensibles, o sea, no tenían nada que reprenderle. Y creo que si nosotros revisamos eso en nuestras vidas, tal vez hoy estamos compartiendo un tema y es como hacia la familia que va enfocada, pero creo que también podemos ponerlo en práctica para aquellos que son creyentes y tal vez no tienen todavía familia. No sé cuántos de los que están aquí son solteros todavía, si pueden levantar su manita. A ver, pero levántela así con alegría. Eso, así mira ya cómo hace, con alegría. Y creo que debemos poner en práctica también ese tema en nuestras vidas. Tal vez en las familias donde están sus papás todavía no conocen de Dios, o tal vez donde usted trabaja, tal vez usted es el único cristiano y no conoce a nadie ahí del Señor. Entonces poner en práctica esto que está compartiendo el Señor a través de su palabra, y es aprender a tener una vida que ande en justicia y que sea irreprensible delante de Dios. Ahora me gusta también porque como padres nosotros anhelamos levantar, o como cristianos anhelamos levantar una familia, un propósito, caminar un sendero que obviamente muestre al Señor. Pero lo que necesitamos es esforzarnos por conocer a Dios primero. No solamente transmitir a través de la letra y a través del conocimiento las cosas que sabemos del Señor, sino que podamos vivirlo con nuestra propia vida. Y creo que eso era lo que hacía Zacarías y Elizabeth. Eran justos e irreprensibles delante de Dios. Amén. Amén. ¿Vamos al segundo punto? Vamos al segundo punto. Ok, listo. Vamos a leer del verso 7 al verso 9. Entonces, el primer punto es que los padres tienen que tener el temor de Dios en su vida. Es como, si yo no tengo el bastón, pues no lo puedo entregar. Es el temor de Dios. Si yo lo tengo, lo puedo transmitir. Y andar en el No propósito. podemos transmitir a nuestros hijos algo que no tenemos. Yo no puedo pretender, exigir que mis hijos vivan para Dios correctamente si yo no lo hago. Yo soy el que les hago entrega. Amén. Segundo punto, ¿versos qué? Verso 7, dice, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y creo que en estos versos vemos algo especial que nos pasa a todos, no solamente por tener familia, sino por ser seres humanos. Y es que tenían dificultades. A pesar de que servían a Dios, tenían dificultades. Entonces, si usted trae una libreta, escriba ahí, no soy el único. Habían otros que también tienen dificultades.
Y aquí en este punto es en el que tal vez podemos identificarnos, ¿no? Porque todos tenemos que enfrentar cosas difíciles, cosas que no elegimos, sino que llegaron. ¿Cuál era la dificultad de Zacarías y Elizabeth? Que no tenían hijos, ella era estéril y ya habían pasado los años, eran ya entrados en años. Esa era su dificultad. Ahora, eso para un judío era algo terrible, porque los judíos han entendido que uno de los propósitos más importantes de nuestra vida es levantar una generación para Dios. Si vamos a levantar una generación, debe ser para el Señor. No es tener hijos por tenerlos. No, es que hay un propósito. Y los judíos han entendido eso. Y entonces cuando un judío no puede tener hijos, cuando una mujer judía es estéril, eso es algo terrible. Porque es como no poder cumplirle a Dios con ese propósito. Ahora, mucho más si ese judío era un sacerdote. Porque el sacerdocio era algo que uno no se ganaba por ser buena gente o por trabajar mucho, me ascendieron. No, era por herencia. ¿Era por qué? Herencia. Todo sacerdote era hijo de otro sacerdote. Y el primero de todos ellos fue Leví, que era uno de los padres de ellos. Así que cuando un sacerdote no podía tener hijos, era todavía más difícil. Porque ese legado de servicio a Dios iba a llegar a su fin y no iba a transmitirlo. Tremendo, ¿no? Así que ellos también tienen dificultades. Tal vez nosotros tenemos dificultades. Tal vez algunos sí pueden tener hijos, pero no han sido hijos que se están levantando para el Señor. Y ahí es donde está la dificultad. Y no sabemos qué hacer. Esta dificultad de Zacarías y su esposa era algo ya que estaba fuera de sus manos, era un imposible. Pero ellos, ¿qué hacían? Servían a Dios. Ese es el segundo punto, ¿sí lo dijiste? Segundo punto es que a pesar de las dificultades, los padres deben servir a Dios. Zacarías lo hacía. Pero a veces cuando hay las dificultades, ¿qué nos pasa? Nos desanimamos, nos frustramos, ya no buscamos a Dios, ya no vamos a la iglesia y mucho menos vamos a servir. Porque Dios no me responde. ¿Sabes? Zacarías no tenía una explicación para lo que estaba viviendo, pero aún así, él servía a Dios con todo su corazón. ¿Y qué significaba servir a Dios para Zacarías? Pues Zacarías servía al Señor con fidelidad. Aunque no entendía las circunstancias, aunque no entendía las cosas que estaban pasando, había fidelidad en su corazón. Cuando estamos leyendo en el verso 9 dice que le tocó en suerte ofrecer el incienso, es porque en ese tiempo se habían levantado ya muchos sacerdotes, ya no eran personas específicas, sino que eran muchos, y para poder hacer el servicio tenían que hacerlo de esa manera, hacerlo a través de las suertes, y el que le cayó era una bendición, porque imagínense, era el privilegio de poder servir en la casa de Dios, de poder llevar el incienso, de poder elevar las oraciones en el altar del Señor, el poder limpiar ese lugar, era algo muy, muy especial. Y creo que esto nos enseña que es un privilegio lo que cada uno de nosotros podemos hacer cuando servimos a Dios. Servir a Dios no es porque alguien me lo puso, alguien me dijo, no había nadie más y me correspondió a mí. No, servir a Dios es un privilegio, y Zacarías lo comprendía. Era algo único, algo que no sucedía todo el tiempo. Tal vez podría haber sido la única vez en todo el tiempo de vida que estuvo Zacarías, y fue algo muy, muy especial. Fue una oportunidad, la oportunidad más grande de poder servir al Señor. Y creo que es lo que nosotros debemos entender hoy, que no importa cuál sea nuestra dificultad, no importa cuál sea la situación que nosotros estemos viviendo, hay un momento, sí, hay un momento
propósito de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y Zacarías recibió algo especial de parte de Dios, pero fue cuando él estaba sirviendo. Cuando él estaba sirviendo a Dios, allí recibió algo de parte del Señor, un regalo. Fue como que el Señor se agradó de esto que ellos hacían, de vivir en justicia, de ser irreprensibles, y eso activó como el milagro de parte de Dios. Entonces las circunstancias no pueden ser un impedimento. Dígale al que tiene a su lado, las circunstancias no pueden ser un impedimento para servir al Señor. Amén. Y levantar nuestras generaciones. Ahora hay algo más, y es que tal vez Zacarías estaba ya ofreciendo el incienso delante de Dios, pero su servicio también representa ese incienso delante de Dios. Su servicio representa ese olor grato delante de Dios. Amén. 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 Alguien dijo que cuando servimos a Dios, la actitud y la manera en que servimos despide un olor hacia Dios. Y si no es una actitud correcta, aunque estamos sirviendo a Dios, no va a ser agradable a Dios. Pero si nuestro corazón es para Él, y aunque nos cuesta de pronto servir, nos demanda un sacrificio, y tenemos una buena actitud, va a ser un aroma agradable a Dios. Amén. Esa es nuestra adoración, nuestro incienso para el Señor. Amén. Y ese incienso, ¿sabe qué? Llega no solo a la nariz del Señor, sino al corazón de Él. Y así fue el incienso de Zacarías. Agradó tanto al Señor que viene el tercer punto. ¿Cuál fue el tercer punto? Vamos a leer desde el verso 11 al verso 13. Y dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Juan. Amén. Entonces aquí vemos algo. ¿En dónde pasó esto? En el servicio. En el servicio. Pero él estaba ya adorando a Dios. Su servicio era ese incienso. Estaba orando. Se le apareció un ángel. Lo tercero es que los padres tienen que ser personas de oración. Si quieren transmitir ese legado de Dios, tienen que ser personas de oración. Porque uno necesita mucha, por ejemplo esas muchachas, ¿cierto? Mucha habilidad para entregar. Espiritualmente, moralmente, necesitamos tener sabiduría, saber cómo hacer para entregar. Y eso viene cuando tenemos una vida de oración. Dios nos va a decir cómo. Dios nos va a dar sabiduría. Amén. Ahora fíjese lo que pasó allá donde estaba Zacarías. Dice que un ángel se apareció. Lo primero que va a suceder cuando los padres sean personas de oración es que van a tener experiencias con Dios. Eso es importante. No es orar por orar. No es como de pronto hacíamos muchas veces en la tradición, ¿cierto? Que repetíamos oraciones. El sacerdote dijo que eran 10, entonces 10 veces. Y a la 10ª decíamos, listo, ya lo hice, pero no pasaba nada. No, ¿cuál es el objetivo de orar? El objetivo de orar es tener experiencias con Dios. Amén. Y aquí Zacarías se encontró con un ángel. Usted va a tener experiencias con Dios. Usted va a sentir su presencia. Pero lo otro que pasó fue que ese ángel no simplemente se le apareció ya, sino que traía una palabra. ¿Traía qué? Una palabra, una promesa. Y le dijo, ¿qué fue lo primero que le dijo? No temas. Y luego, tus oraciones han oída. sido oídas. Uy, eso es algo tremendo. No sé cuántos han orado muchas veces y sienten que no hay respuesta. ¿Cuánto les ha pasado? ¿Cuánto les ha pasado? ¿Sabe? A veces Dios envía ángeles
a veces envía predicadores. Y Dios nos trajo hoy a nosotros dos acá a decirles a ustedes, Dios ha escuchado sus oraciones. Amén. Amén. Ahora, ¿cuáles eran las oraciones de Zacarías? Bueno, cuando Zacarías entra al lugar santo, habían dos cosas claves que debían hacer los sacerdotes. Recuerde que él estaba sirviendo. Habían dos cosas, dos oraciones claves. La primera, debía orar por las necesidades de la nación de Israel, porque estaba siendo oprimida, había sido ocupada por los romanos y bueno, necesitaban orar que algo sucediera. Pero la segunda oración que ellos hacían era la venida del Mesías, el cumplimiento de la promesa de todos los profetas que habían hablado sobre el Mesías. Pero también había una petición en el fondo de su corazón, ¿cierto? Esa petición que tal vez muchos años, y era la petición de tener un hijo. Pero cuando los sacerdotes ingresaban al lugar, no podían poner sus peticiones personales en primer lugar. Lo importante era orar por lo que ellos iban a ejercer, iban a cubrir a Israel con sus oraciones en ese momento. Pero dice la Biblia, en el verso 13, dice, no temas, tu oración ha sido oída. ¿Y qué le habla? De su hijo. Y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo. Y algo que pude ver en estos versos es que el ángel le habla de una oración específica. Pero en el corazón de Zacarías y de Elizabeth había un deseo, había un anhelo, y era la venida, era el regreso, era la promesa de poder ver al Mesías. Y el ángel, el Señor, le cumplió este deseo. No solamente le cumplió el regreso del Mesías, sino que el hijo que iba a venir era el que le iba a preparar el camino para que viniera Jesús. Él era el que iba a preparar el ambiente, Él era el que iba a abrir como las puertas para que Jesucristo viniera y pudiera cumplir su obra. Amén. Entonces, Amén. ¿qué queremos transmitirles en esta mañana? Que los hijos que ustedes tienen en su casa son los que están preparando el camino para la venida de nuestro Señor. Amén. Son los Amén. que van a preparar el camino para que su casa sirva al Señor. Y me hace pensar en algo, y fíjate que mientras Zacarías oraba por las cosas de Dios, Dios le respondió las cosas que él anhelaba. Amén. Y así va a suceder. Cuando nuestro interés sea el reino de Dios, Él va a traer respuesta a nuestras oraciones. Entonces, los padres deben ser personas de oración. Algo más para terminar este punto. Escuche lo que le voy a decir. La oración de los padres nunca podrá ser reemplazada por la oración de otras personas. Porque los padres son aquellas personas a las que Dios les ha dado la autoridad máxima sobre sus hijos. Ustedes y yo de pronto podemos venir al pastor, decirle, pastor, ore por mis hijos, y eso está bien, usted lo puede hacer, amén, y el pastor puede orar y desatar una bendición especial, pero la oración de los papás es más poderosa, amén, porque son ellos los que tienen la autoridad. Constantemente debemos estar orando por nuestros hijos. Bueno, y esto nos lleva al cuarto punto. Lo primero fue, recordemos, que los padres deben ser temerosos de Dios, tener una vida de testimonio. Segundo, aunque hayan dificultades en la vida o con los hijos, sirvamos a Dios fielmente. Amén. Él se va a agradar de nosotros. Seamos padres que oran por sus hijos. Cuarto, versículo 14 en adelante. Continúa el ángel hablando. Dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Y aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el camino al Señor, un pueblo bien dispuesto. Amén. Entonces, lo cuarto, fíjese que el ángel le está diciendo, vas a tener un hijo, pero no solo le dice eso,
sino que le habla del propósito de ese hijo. Los papás, esto es lo cuarto, tienen que entender que los hijos tienen un propósito de Dios. Amén. Y que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de inspirarlos y direccionarlos en ese propósito. Continuamente nos encontramos con papás que dicen, tiene una manera de hablar. Dicen, no, pues mis hijos no, pues uno les da la educación y todo y ya pues cuando sean grandes ellos escogerán el camino de sus vidas. Pero ¿sabes? Están cometiendo un error. Porque tal vez sin querer o por falta de conocimiento están dejando de cumplir su responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de los papás? ¿Se acuerdan de la charla que vimos acá de las flechas? ¿Cuál es la responsabilidad de los papás? Apuntar al blanco y lanzar a sus hijos en la vida a cumplir con el propósito. Si usted dice, no, cuando crezcan ellos verán y yo no les enseño, yo no los obligo, no, ahora no se trata de obligar, pero sí tiene que influir en ellos. Amén. Y aquí le está diciendo el ángel clarito a Zacarías cuál es el propósito. Y hay tres cosas. Mire, lo primero está en el versículo 14. Los hijos son para traer gozo y alegría. ¿Cierto? ¿Qué traen los hijos? Gozo y alegría. ¿Sí? ¿Sus hijos traen gozo y alegría? Amén. ¿Lo está diciendo con fe o amén? No son para tristeza, no son para amargura, no. Tenemos que mirar a nuestros hijos como lo que son. ¿Amén? Amén. Amén. Ahí lo dice en el versículo 14. Dice, y muchos se alegrarán, se regocijarán con su nacimiento. Pero a veces, ¿qué pasa? Quedó embarazada. No, pobrecita. Terrible. ¿Y cuándo se mejora? Como si estuviera enferma. No. Son una bendición. Amén. ¿Cómo es que dice mi papá cuando llegamos con los niños a la casa? Ellos ya saben, ¿cierto? Sí. Porque les contamos. ¿Cómo es que El pastor dice, oh, llegó la alegría. Pero cuando nos vamos a ir, oh, llegó la paz. Sí. Pero como sea, se cumple la palabra. Gozo y alegría. Amén. El segundo propósito de los hijos está en el versículo 15. Dice, serán grandes delante de Dios. Mire esto. Uy, aquí hay que hablar. No beberá vino ni sidra. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre. ¿Esto de qué nos habla? Pastor, que los hijos no pueden tomar vino. No, espere. ¿Qué está diciendo? ¿Qué significaba eso? Que él iba a ser consagrado para Dios. El segundo propósito es que los hijos sean consagrados para Dios. ¿Qué quiere decir la palabra consagrado? Es apartar algo para que cumpla un propósito. Esa joven se consagró para su deporte y para alcanzar estos éxitos. Los hijos deben ser consagrados. Los papás de Juan le enseñaron a él una cultura. Aquí habla, no beberá vino. Y usted más adelante lee cómo era la vida de Juan, qué comía, cómo se vestía. Es decir, ¿Dónde habitaba? ¿Dónde habitaba? Los papás le enseñaron una cultura. ¿Una qué? Una manera de vivir. Y de pronto Juan decía, ay, pero yo quiero comer lo que los otros comen. No. ¿Por qué? Porque tú estás consagrado para Dios. ¿Saben? En la Biblia hubo otro hombre en el Antiguo Testamento que también fue anunciado por un ángel, que también tenía que ser consagrado, pero ¿qué pasó? Bueno, el ángel se le apareció a Manoa. Eso lo encuentran en el libro de Jueces. Dice la Biblia que se le aparece y también le habla casi igual que a Juan. Dice, no beberá vino ni sidra, no pasará navaja por su cabeza, no debe tocar cosa muerta, y le habla de cosas específicas, pero esta familia desafortunadamente no cumplió el propósito de Dios, porque como compartía Leito, Juan estaba rodeado de una cultura, y Manoa dejó que Sansón se cautivara por las culturas que habían a su alrededor. Le encantaban las filisteas, le encantaba una cosa, le encantaba lo otro.
Sansón le decía, papá, me quiero casar con esa mujer, dámela. Y Manoa hacía caso, obedecía a todo lo que su hijo decía. Entonces dejó que se contaminara de las culturas que estaban alrededor. Y nosotros debemos trabajar en lo que este ángel está diciendo. Debemos poner principios, debemos poner cosas específicas, propósitos a cuál debemos apuntarle a cada uno de nuestros hijos. Leamos bien donde dice, el verso 15 dice, y será aún desde el vientre de su madre. Lo que estaba diciendo Dios a través del ángel es que Juan debía apartarse aún desde el vientre. No solamente cuando ya lo tengamos en los brazos, sino aún desde el vientre. Ser apartados para Dios, amén, para que vivan en la cultura del reino. Amén. Ahora, ¿cuántos saben que en este tiempo hay unas culturas bien en contra de Dios? ¿Cierto que sí? ¿Y sabe qué pasa hoy? Que los jóvenes están siendo cautivados por esas culturas, por esas ideologías, por esa manera de pensar. Pero los papás juegan un papel muy importante. Tienen que consagrar a sus hijos para Dios, que no se contaminen con las culturas de este mundo. ¿Cuántos están comprendiendo? Elizabeth y Zacarías hicieron un buen trabajo con Juan. Y la vida de Juan fue diferente al resto, porque sus padres le enseñaron la cultura del reino. Amén. El tercer propósito ahí en ese punto 4 es que los hijos tienen un llamado. Juan tenía un llamado. Dice que él irá adelante para preparar el camino del Señor. Padres que nos escuchan, solteros que un día serán padres, los hijos tienen un llamado de Dios. Cada hijo, Dios lo creó para un propósito y nosotros debemos inculcarles, enseñarles el servicio al Señor. Amén. Quinto y último. Verso 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Cuando leamos la Biblia, veamos que hay palabras que son claves y creo que en estos 3 versos hay algo especial y es que los padres debemos aprender a creer en el plan de Dios para nuestros hijos. Los padres debemos ser hombres y mujeres de fe. Amén. Hombres y mujeres de fe. Dígale al que está a su lado, hombres y mujeres de fe. Bueno, al principio dice la palabra que Zacarías estaba orando, ya les conté, ¿no? Estaba orando por mucho tiempo por un hijo, algo especial de parte de Dios. Y viene el ángel de Dios y le dice, bueno, Zacarías, el Señor te va a cumplir ese deseo del corazón. Pero primero estaba orando por algo específico, algo que deseaba, y cuando se lo entregaron dijo, ay no, yo no sé, yo no puedo, no sé hacer esto, ¿cómo lo voy a hacer? Dudó, ¿no? Dudó en su corazón, tuvo temor, porque el ángel le dice, no temas, tuvo temor, duda en su corazón, en su mente, y Zacarías empezó inmediatamente a hablar con incredulidad. ¿Por qué? Porque dice, ay no, pero es que yo soy viejo. Y mi mujer es de edad avanzada. Entonces, o sea, el ángel estaba esperando que algo más sucediera. Pero lo primero que este sacerdote le sale es la incredulidad. Y hay algo que aquí tiene que hacer el ángel. Y es cerrarle la boca. Dígale al que tiene a su lado, cerrarle la boca. Y ahí me impacta que dice, Zacarías dice, yo soy viejo. Mi esposa es estéril. Y Gabriel dice, ah sí, pero yo soy Gabriel. Y yo vengo de parte de Dios. Y Él es más alto que tú. Y Él está diciendo algo. Y dice que lo enmudeció. ¿Y por qué hizo eso?
Bueno, lo enmudece porque hasta que no se cumpliera como el propósito, la promesa, él no volvería a hablar, él no volvería a abrir su boca. Pero creo que a veces el Señor con eso nos tiene que enseñar que nosotros debemos aprender a andar en la fe, a hablar el lenguaje de la fe. Lastimosamente, como padres, como seres humanos, hablamos sin pensar, hablamos con necedad. Y soltamos palabras sobre nuestros hijos, sobre nuestros parientes, sobre los que tenemos a nuestro alrededor, y son palabras negativas. Y usted y yo sabemos que las palabras que más duelen y que las que más hieren son de las personas que tenemos, ¿qué? ¿Lejos o cerca? Cerca. Entonces, como padres, como cristianos en este lugar, debemos comprender que debemos andar en un lenguaje, y es el lenguaje de la fe. Mire, la fe y la incredulidad se manifiestan a través de nuestras palabras, y eso fue lo que sucedió en estos 3 versos. Y Zacarías tuvo que enmudecer, cerrar sus labios para aprender un lenguaje, y era un lenguaje de la fe. Lo que pasa es que el ángel sabía el poder que hay en las palabras y la autoridad que hay en los papás. Mire esas dos cosas combinadas, la autoridad y las palabras de la autoridad. Tremendo, ¿no? Y cuando Zacarías empezó a hablar con incredulidad y negativamente, el ángel dijo, no, si yo dejo seguir hablando, va a dañar toda la promesa y el plan de Dios. Así que lo enmudeció. Usted quédese calladito. Cuando hay incredulidad, lo primero que empezamos a hacer es hablar lo que no vemos. ¿Y cuáles son las palabras que desatamos sobre los hijos? Muchas veces. No voy a dar ejemplos porque tal vez en su casa hay muchos ejemplos. Y tenemos que cambiar eso, amén. Ahora, después de esto, póngale cuidado, usted sigue leyendo el capítulo y al final del capítulo dice que todas las palabras que el ángel habló de Juan, todas se cumplieron al pie de la letra. Usted lo puede leer a partir del versículo 57. Cuando Juan nació, todos se alegraron. Lo había dicho el ángel. Pero Zacarías seguía, ¿cómo seguía? Mudo. Dios no le permitió hablar. Tremendo, ¿no? Y dice la Biblia que cuando Juan al fin nació, allí estaban todos reunidos, alegres, yo no sé si era el baby shower o qué, pero estaban ahí contentos, y unos les preguntaban a Elizabeth, ¿y cómo vamos a llamar al niño? ¿Por qué no lo llaman Zacarías como su papá? Y Elizabeth dijo, no, se va a llamar Juan. Y todos dijeron, ¿pero por qué? Si no hay ningún Juan dentro de sus padres. Preguntémosle al papá, pero estaba mudo. Entonces le dieron una tablilla, dice, y él escribió, Juan es su nombre. Y cuando él escribió eso, dice la Biblia, que se despertó su boca, se abrió su boca y empezó a hablar. Pero ahora el hablar de Zacarías era diferente. Y empieza Zacarías a hablar de Juan. Mire lo que dice versículo 76 en adelante. Ahí están con el bebé. ¿Cómo lo vamos a llamar? Y Zacarías empieza a hablar. Dice, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto, para dar a luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies en camino de paz. ¡Wow! Hablaba diferente, ¿no? Amén. ¿Cómo habla usted de sus hijos? ¿Cómo habla usted de sus parientes? Hijos, ¿cómo hablan de sus papás? Ahí está lo que usted es, ahí está su fe. ¿Sabe qué aprendimos? Y con Ledicita hablábamos cuando preparábamos el tema, que tenemos que hacer lo que hizo el ángel. Tenemos que enmudecer la incredulidad y tenemos que despertar las palabras de fe. Amén. ¿Sabe? Nos es fácil hablar con incredulidad. Nos es fácil decir cosas molestando. Nos da risa y hasta nos divertimos diciendo cosas que a veces no son. ¿Y cuánto nos cuesta hablar palabras de fe? Decirle a un hijo, tú eres
muy valioso, tú eres un hijo talentoso, aunque sea desordenado. Todo lo que te propongas lo vas a lograr, aunque acabo de perder el año, no importa. Pero hablar con fe. Ustedes se ríen, cualquier parecido. El que se ríe de pronto le pasó. Pero póngale cuidado. ¿Cuántos creen que esto es importante? ¿Qué estamos desatando? ¿Qué estamos entregando? Mire, se entregan palabras y esas palabras quedan en la mente, esas palabras quedan en el corazón. Así como mis oraciones por mis hijos, ningún otro las puede reemplazar. Mis palabras para ellos son las más importantes. Que otro venga y les diga cosas, va y viene. Puede que los afecte un poco, pero si ese alguien es el papá, es muchísimo peor. Así que nosotros no podemos fallar en esto. Amén. Repasemos un poquito. 5 cositas de cómo pasar. Tenemos que estar en el temor de Dios, los papás, y estar en el propósito. Segundo, servir a Dios aunque haya dificultades. Tercero, ser personas de oración. Cuarto, entender que los hijos tienen un propósito y que somos responsables de que caminen en él. Y quinto, debemos aprender a creer y hablar con fe de nuestros hijos. Amén. Para terminar, estamos acá en la iglesia sirviendo al Señor por muchos años, aunque yo no, mi esposa sí, soy tan joven. Estamos con los jóvenes por muchos años y queremos decirles un poco de lo que vemos todo el tiempo en ellos. Hay una generación y muchos de ellos, aunque vienen a la iglesia, que están desconectados de Dios. Muchos desconectados de sus padres, aunque sus padres tal vez son creyentes, sirven a Dios, pero no hay una buena conexión. No están recibiendo la palabra, no están recibiendo oración, no están recibiendo la fe. Y tenemos que hacer un alto y revisar cómo estamos. Dios nos llamó a levantar generaciones para Él. Por eso llama la Biblia a Dios el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de las 12 tribus. ¿Qué es eso? Un Dios que ama las generaciones. Manoa y su esposa fallaron con Sansón porque no consagraron realmente su vida y él falló en el blanco. Que nuestros hijos no fallen. Amén. Ahora tal vez alguien aquí diga, uy, pero me hubieran dado esa charla hace 20 años cuando nacieron mis hijos. Pero escuche, ¿cuál fue la queja de Zacarías? No, es que ya es muy tarde, ya somos viejos, ¿ya qué? Pero escuche, para Dios no es imposible. El ángel, en otras palabras, le dijo, no importa que seas viejo, no importa que ya hayan pasado los años, no importa que tus hijos ya están grandes. Dios es todopoderoso y Él puede hacer milagros. Amén.